En 1996, el mundo entero se vio conmocionado por la noticia de la oveja Dolly, resultado de experimentos llevados a cabo bajo la dirección de Ian Wellman. Dolly nació como una oveja genéticamente idéntica a otra oveja adulta mediante el proceso de clonación. El surgimiento de esta noticia fue posible gracias al proceso de clonación, pero los logros de los genetistas no se limitaron a esto. Así que profundicemos en lo que más se esconde detrás de esta tecnología, que son los términos clones y clonación. La clonación es un proceso que inicialmente se utilizó en microbiología y cría, para luego ser ampliamente adoptado en genética debido a sus éxitos. La palabra clon tiene su origen en el griego antiguo, significando ramita, brote o renuevo, y se utilizó para referirse a un grupo de plantas, como árboles frutales, obtenidas de manera vegetativa en lugar de semillas, a partir de una sola planta progenitora. Estas plantas descendientes replicaban de manera precisa las cualidades de su ancestro y servían como base para desarrollar una nueva variedad en caso de que sus propiedades fueran útiles para la horticultura. Más tarde, el término clon empezó a utilizarse no solo para referirse al grupo completo, sino también a cada planta individual dentro de él, excluyendo la primera. El proceso de obtener tales descendientes se conoció como clonación. Es importante destacar que la reproducción exacta de un animal o una planta, ya sea de manera natural o artificial, es imposible. El nuevo organismo inevitablemente será diferente al progenitor debido a mutaciones somáticas, cambios epigenéticos, la influencia del entorno en el fenotipo y desviaciones aleatorias durante el desarrollo individual del organismo. La clonación es un proceso o tecnología para obtener clones. Se llama clon a un organismo genéticamente idéntico o casi idéntico a otro. Los gemelos monocigóticos son clones entre sí, ya que ambos se originan a partir del mismo óvulo fertilizado. Las plantas generadas por reproducción vegetativa, como los estolones de las fresas, también son clones. Sin embargo, un hijo no es un clon de sus padres. Cada persona tiene un conjunto doble de genes en sus células, uno heredado del padre y otro de la madre. En la concepción, tanto el padre como la madre transmiten a su descendencia solo la mitad de sus genes, un conjunto cada uno. Dado que la transmisión de genes duplicados del padre y la madre al descendiente es aleatoria, la versión de los genes que se hereda determina el azar. Dado que las versiones de los genes en los padres pueden diferir ligeramente entre sí, el descendiente también difiere de los padres en términos de biología y evolución. Desde el punto de vista de la biología y la evolución, esto es beneficioso, ya que aumenta la diversidad genética. Cuanto más diversa sea la población, mayor será la probabilidad de que, en caso de cambios en las condiciones del entorno, los portadores de ciertas combinaciones genéticas específicas sobrevivan y dejen descendencia. Sin embargo, en condiciones como la producción agrícola comercial, la diversidad puede convertirse en una fuente de problemas. Si deseas mantener manadas de ganado con características específicas, la necesidad de obtener machos a través de reproducción sexual inevitablemente lleva a que no toda la descendencia sea igual que el animal original, y parte de los animales tendrá que ser descartada. La clonación podría resolver este problema. De hecho, en el caso de las fresas, el problema está resuelto, pero lamentablemente, las vacas no se reproducen mediante estolones, lo que complica todo. Muchos están interesados y, por alguna razón, desean clonar animales antiguos como mamuts, osos cavernarios y dinosaurios. Probablemente, esto se debe en gran medida a la popularidad, primero, de la novela y luego, de la película Parque Jurásico. Es interesante entender lo que podemos hacer ahora y lo que no podemos. Y si no podemos, ¿por qué? La afirmación real es que actualmente podemos clonar muchos animales que viven en la actualidad e incluso, si se desea, a seres humanos. Sin embargo, aún no podemos clonar animales extintos y aparentemente, en el futuro cercano, no tendremos esa tecnología. El animal clonado más conocido y famoso fue, por supuesto, la oveja Dolly, que fue el primer animal clonado. ¿Cómo se realizó este experimento en el caso de la oveja Dolly? Ocurrió de la siguiente manera: no había padre, y tampoco madre, porque se tomó una célula no fertilizada de algún animal. De esta célula, que contenía toda la información genética, es decir, el núcleo, se obtuvo físicamente solo el núcleo por medio de la clonación. Este núcleo fue luego introducido en un óvulo, es decir, la información genética que se tomó de otra oveja. De hecho,
Este núcleo fue tomado de una célula de la ubre de otra oveja que no tenía ninguna relación con la oveja que fue clonada. Como resultado de esta fusión, se creó un óvulo que contenía un conjunto doble de genes, no porque la mitad fuera del padre y la mitad de la madre, sino porque la oveja cuyo núcleo se tomó de la célula de la ubre ya tenía naturalmente un conjunto doble de genes. Luego, este óvulo resultante con un conjunto doble de genes se implantó en una madre sustituta, quien lo llevó hasta el final del embarazo. Esta última etapa es muy similar a los experimentos estándar de gestación de óvulos fertilizados por madres sustitutas, como ocurre en los seres humanos. Como resultado, después de que Dolly nació, en términos generales, puede haber muchos padres según a quienes consideres como tales. Desde el punto de vista genético, es sin duda un clon completo del animal del cual se tomó el núcleo de la célula de la ubre, y no tiene ni madre ni padre. Simplemente, es una copia genética exacta de ese ser. La madre sustituta, por supuesto, es quien llevó a Dolly y además proporcionó el citoplasma y otras sustancias esenciales. La célula del óvulo en sí se obtuvo de otro animal. Este procedimiento funciona de manera bastante eficaz, y en la actualidad es posible clonar una variedad de animales. Hasta el momento, se han clonado gatos, perros, monos y ratas. Los humanos aún no han sido clonados, y no hay problemas fundamentales para llevar a cabo dicho proceso. Al parecer, exactamente lo mismo se puede hacer con un mamut. Como madre sustituta debería ser por definición una elefanta. Sin embargo, aquí surge un problema importante, además del problema técnico puro de obtener una gran cantidad de óvulos de elefantes que viven actualmente. En primer lugar, surge la pregunta sobre si la información genética obtenida de un mamut puede desarrollarse en las condiciones de un óvulo de elefante. En esencia, la relación entre un mamut y un elefante es casi la misma que la de un chimpancé a un humano, y es muy posible que el desarrollo simplemente no ocurra como debería, porque el programa genético del mamut no funcionará en las condiciones de un óvulo de elefante. Pero lo que es aún peor y aparentemente es un problema fundamental para este tipo de clonación es el estado del ADN de organismos antiguos, incluso aquellos tan bien conservados como los mamuts. La cuestión radica en que el ADN, con el tiempo y bajo la acción de factores puramente físicos y químicos, se descompone. El ADN es una molécula muy larga, y la información genética del mamut se encuentra en 29 cromosomas separados en la cadena de ADN. Este texto genético, que indica que es un mamut, consta de 4.000 millones de letras. Para clonar un mamut, es necesario encontrar un núcleo celular, y el núcleo en sí mismo es una estructura muy compleja, una organela intracelular que contiene no solo ADN, sino también una variedad de proteínas que organizan ese ADN para que se exprese, para que los genes funcionen como deberían. El problema radica en que en un periodo muy corto de tiempo, el ADN se descompone en fragmentos de 200 a 300 o 400 letras, fragmentos muy cortos. Imagina que tomaste un libro y lo pasaste por una trituradora, aunque pareciera que todo está ahí, volver a ensamblarlo es muy complicado. Desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, el ADN de animales antiguos se encuentra en un estado exactamente así. La misma situación se presenta con la idea de clonar dinosaurios. Simplemente no podemos hacer crecer un dinosaurio vivo a partir de la nada. Lo cual, por cierto, podría ser una buena noticia. ¿Cómo va el tema del clonado de humanos? El clonado humano es una metodología anticipada que implica la creación de un embrión y su posterior desarrollo para obtener individuos con el genotipo de una persona existente o anteriormente existente. Aunque hasta la fecha no hay personas clonadas oficialmente reconocidas y las investigaciones en este campo probablemente estén clasificadas, hoy en día se conocen dos tipos de clonado: el clonado reproductivo y el clonado terapéutico. El clonado reproductivo se enfrenta a numerosos problemas éticos, religiosos y legales que aún no tienen una solución evidente en muchos países. Las actividades de clonado reproductivo están prohibidas a nivel legislativo en varias naciones. En cuanto al clonado terapéutico, implica que el desarrollo del embrión se detiene en las primeras etapas, y el propio embrión se utiliza como fuente de células madre. Los legisladores de muchos países temen que la legalización del clonado terapéutico conduzca a su transición a clonado reproductivo. Sin embargo, en algunos países, el clonado terapéutico está permitido, y el clon obtenido es genéticamente idéntico al organismo del cual se tomó el ADN. Esto no implica necesariamente
en el caso de humanos, que sea la misma persona, es decir, plantea la clásica pregunta sobre hasta qué punto somos productos de nuestros genes. En resumen, un ser humano clonado no será una reproducción fiel a nivel de personalidad o individuo del clonado del cual proviene, lo cual podría resultar bastante decepcionante para diversas personas adineradas o políticos que podrían permitirse crear individuos interesados en la inmortalidad personal. El tema de la inmortalidad personal no se aplica aquí. Además, incluso con el desarrollo en condiciones idénticas, los organismos clonados no serán completamente idénticos debido a las variaciones aleatorias en el desarrollo. Esto se demuestra con el ejemplo de los gemelos, que generalmente se desarrollan en condiciones muy similares. Los padres y amigos pueden distinguirlos por la ubicación de los lunares, pequeñas diferencias en rasgos faciales, voz y otros signos. No tienen ramificaciones vasculares idénticas, y sus líneas papilares tampoco son completamente idénticas. Las limitaciones más fundamentales del clonado humano son la imposibilidad de replicar la creación, lo que significa que no puede haber una identidad completa de personalidad, como se muestra en algunas películas, sino solo una identidad condicional cuyos límites aún están por investigar. Se toma como referencia la identidad de gemelos, pero la imposibilidad de lograr una pureza del 100% en la experiencia condiciona cierta falta de identidad entre los clones. Por esta razón, se reduce el valor práctico del clonado. También generan preocupaciones el alto porcentaje de fracasos en el proceso de clonación y las posibilidades asociadas de crear individuos defectuosos, así como cuestiones relacionadas con la paternidad, la maternidad, la herencia, el matrimonio y muchos otros aspectos. Desde la perspectiva de las principales religiones del mundo, como el cristianismo, el islam y el budismo, el clonado humano es visto como un acto problemático o que va más allá de las creencias religiosas. Un aspecto clave que genera mayor rechazo es el propósito del clonado, la creación artificial de vida de manera antinatural, que es un intento de reconfigurar los mecanismos creados por Dios desde el punto de vista religioso. Un aspecto negativo importante es la creación de seres humanos solo para su inmediata eliminación en la terapéutica clonación, que es prácticamente inevitable en los métodos modernos de crear varios clones idénticos al mismo tiempo, como en la reproducción asistida, donde prácticamente siempre se eliminan varios embriones. Se discuten cuestiones de seguridad biológica en el clonado humano, especialmente la imprevisibilidad a largo plazo de los cambios genéticos. Entonces, ¿por qué muchos creen que la clonación debe ser prohibida con respecto a los animales? Simplemente, si clonas un animal, lo crías, lo comes, por ejemplo, un filete, y puedes estar seguro de que su calidad será la misma durante décadas. Por lo general, no nos preocupa si la vaca que se convirtió en la fuente del filete tenía una identidad. Sin embargo, con los seres humanos, los percibimos como personalidades e individualidades. La personalidad se forma no solo por la genética, sino también por la crianza, el tiempo y el lugar en el que una persona nació y se formó, a través de diversas causas y encuentros casuales, entre otros factores. En algunos países, el uso de estas tecnologías aplicadas a los seres humanos está oficialmente prohibido. Sin embargo, estas prohibiciones no significan que los legisladores de dichos estados tengan la intención de abstenerse de utilizar la clonación humana en el futuro. Después de un estudio detallado de los mecanismos moleculares de la interacción entre los citoplasmas de la oveja receptora y el núcleo de la célula somática del donante, así como el perfeccionamiento de la técnica de clonación, actualmente hay un proceso activo de criminalización de la clonación humana en el mundo. A pesar de todas las perspectivas de la tecnología de clonación, el desarrollo en esta dirección sigue estando dentro de ciertos límites. Considerando las perspectivas, se contempla la posibilidad de extender o levantar la prohibición de la clonación humana a medida que se acumulan conocimientos científicos en este campo. La definición de normas morales, sociales y éticas en el uso de la tecnología de clonación humana también se tiene en cuenta. Así que, antes de que la humanidad se embarque en la clonación masiva de todo lo que desee, primero tendrá que aprender a tener un trato más humano consigo misma y con sus semejantes. Fue interesante, ¿verdad? Entonces, haz clic en la campana para no perderte nuevos videos. ¡Hasta luego!